Muy buenos días. Es un gusto poder acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud les dan una cordial bienvenida y les agradecen su participación e interés en el presente webinar titulado Errores y omisiones más frecuentes que se cometen en el trámite de registro sanitario de alimentos y bebidas, con el cual podrán conocer la eliminación de requisitos para optimizar y mejorar el tiempo de respuesta al presentar solicitudes sin errores, siendo este el webinar número 3 de los 11 que estaremos realizando en este año con el Ministerio de Salud en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos de los regulados que utilizan los servicios del Ministerio de Salud y de la ciudadanía en general. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, hemos habilitado un espacio al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Les pido por favor que utilicen el mismo correo en las instancias que corresponden, es decir, tanto en el registro como en la evaluación, de manera que nosotros podamos compartirles las invitaciones a nuestro siguiente webinar. Sin más preámbulo, esta mañana nos acompaña el licenciado René Adelio Laínez Guevara, licenciado en Química y Farmacia, graduado de la Universidad de El Salvador, diplomado en Gestión de Calidad e Inocuidad de Alimentos y Bebidas, experiencia como ponente en varios foros sobre registro sanitario de alimentos y bebidas, calidad e inocuidad de alimentos, asuntos regulatorios, etc. Participación y representación del Ministerio de Salud en el desarrollo de diferentes normas salvadoreñas, reglamentos técnicos centroamericanos a nivel de Unión Aduanera Centroamericana, entre los que se pueden mencionar reglamento de aditivos alimentarios, de alimentos para regímenes especiales, etiquetado nutricional, entre otros. Ha sido punto de contacto de Infosam, que es una red internacional de autoridades en materia de inocuidad de los alimentos, coordinada por una Secretaría Conjunta de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se desempeña como colaborador técnico de la Unidad de Alimentos y Bebidas, con más de 15 años de trabajo en la unidad. Cedo el micrófono al licenciado Laínez Guevara. Adelante, licenciado. Hola, buenos días a todos. Bien, como les decía la licenciada, vamos a comenzar este webinar para exponer los errores más frecuentes que se cometen a la hora de hacer el registro sanitario de alimentos y bebidas. Es importante este tema porque creo que nos ahorra tiempo, entre menos errores cometemos, nos ahorra tiempo tanto a nosotros como a ustedes. Al evitar estos errores y llenar solicitudes, bueno, ya que hemos entrado a la era digital, es importante pues manejar, conocer bien el sistema, cómo opera el sistema en el Ministerio de Salud, qué documentos debo presentar, en qué forma los debo presentar, cuánto tiempo tengo para subsanar observaciones y este tipo de cuestiones que entiendo que ya tuvieron un webinar, algunos ya tuvieron un webinar en donde se les dio el procedimiento para hacer el registro sanitario y algunos me imagino que ya lo conocen. Y sin embargo, es bueno hacer un refresh de esto para abordar los errores más frecuentes que se puedan cometer a la hora de hacer el registro. Sin más preámbulo, pues voy a comenzar la presentación. Voy a empezarles a compartir pantalla en una presentación que les he hecho para abordar el tema.
Sustituir. Ok. Bien. Adelante, licenciado. ¿Podemos visualizar la presentación? Una consultita, ¿se ve como en pantalla completa, en modo de pantalla completa? Sí, licenciado. Se ve en modo Ah, de pantalla completa. Muy amable, perfecto. gracias. Ok, sí, eso quería que me confirmaran. Justo a eso iba. Muchas gracias. A la orden. Bien. Bien, como les decía la licenciada, vamos a abordar el tema errores frecuentes al tramitar los registros sanitarios. Primer error frecuente que siento yo que conocen y por eso les quiero hacer un pequeño refresh de lo que es el marco legal, ¿verdad? ¿Por qué hacemos los registros sanitarios como ministerio? El artículo 95 del Código de Salud dice que nosotros como ministerio tenemos que llevar un registro de alimentos y bebidas. Y en consecuencia está prohibida la importación, exportación, comercio, fabricación y todas esas actividades que allí menciona y cualquier otra operación de suministros al público de alimentos y bebidas empacadas o envasadas cuya inscripción en el registro no se haya efectuado. Otro instrumento que nosotros tenemos para hacer este procedimiento es perdón, el reglamento de alimentos y bebidas procesadas, el procedimiento para otorgar el registro. Y en el tema de reconocimiento, la resolución 269 del 2011 de Comieco y algunos reglamentos sobre el tema de registro sanitario aplicables también como es el reglamento de aditivos y todo eso que ustedes vieron. Es importantísimo que conozcan estos reglamentos porque normalmente las personas comienzan haciendo el trámite sin tener idea de que existen estos reglamentos y comienzan a hacer preguntas de por qué no se hace de esta forma, que por qué no se omite eso, y hay cuestiones de que la ley pues así nos lo pide y así lo hacemos, ¿verdad? Esto creo solo como un pequeño refresh. Esta última efecto que salió ahí en la diapositiva es nuestra dirección web, ¿verdad? Es sisam.salud.gov.cb y es importantísimo que la conozcan porque algunos quizás ya saben, pero otros no. Para los que no saben, tengan presente de que el trámite se hace todavía en forma digital y una parte presencial. Hay que presentar el expediente en físico. No lo hacemos totalmente digital, pero la parte que se hace digital, por supuesto que lo primero que debo de conocer es la dirección web y la página de acceso. Esta es la página de acceso cuando ya ingresan a esa dirección y lo primero que les va a pedir son las credenciales para poder iniciar un trámite de registro sanitario. Entonces, ustedes ponen sus credenciales, su usuario, su contraseña, ingresan y se van a la parte de crear solicitud. Creo que esta parte se los detallaron en la presentación anterior. Aquí se dan algunos errores. Bueno, quería presentarles antes por qué hemos creado este sistema, ¿verdad? Los objetivos, pues, es agilizar el trámite de registro tanto de productos importados como nacionales, reconocimiento, realizar un control eficiente de alimentos que son distribuidos,
No se imaginan la facilidad que tenemos ahora para poder encontrar información de un registro sanitario. Reducir la presentación de documentos, ¿verdad? Ahora los documentos se suben a la web y ya el usuario no tiene que venir a presentarlos en físico para un registro de la empresa, por ejemplo. No, ya no, eso se hace totalmente en línea. Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos, uno de los objetivos que teníamos. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para registrarse en el sistema? Decirles que este es el primer paso que tiene que hacer la empresa para poder hacer un registro sanitario. Subir sus documentos, datos del representante legal, apoderado, DUI, NIT, los poderes de las personas autorizadas, etcétera. En el mismo sistema les va pidiendo, a medida que van avanzando, qué documentos van a subir. Les pide un permiso de funcionamiento y los documentos que tienen que escanear en la resolución del permiso. En el permiso se les da como un diploma que debe de estar en una parte visible del establecimiento y una resolución que extiende el director regional de salud, y esa es la que nosotros pedimos que se escanee y se suba. ¿Cuáles son los errores frecuentes que hemos detectado? Le resumí 3, pero hay más, ¿verdad? Lo primero, que una vez que se registran, el primer error es que usan credenciales equivocadas. Las de representantes legales, por ejemplo, en lugar de las credenciales de empresa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero hacer una solicitud de registro sanitario, cuando ustedes se registran, el sistema genera dos tipos de credenciales. Uno de empresas, y yo creo que en el próximo webinar van a tener un poco más de detalle con esto, pero les adelanto. El problema que tienen es que quieren hacer un registro sanitario y entran con credenciales de empresa. Entonces, normalmente se usan el NID de una empresa y una contraseña. Con ese NID de empresa y con esa contraseña, quieren comenzar a hacer un registro sanitario. Error. Con eso van a poder cambiar documentos de la empresa. Un permiso de funcionamiento que se me venció, el poder del apoderado, valga la redundancia, quiero subir la matrícula de comercio, el DUI, el NIT, documentos relacionados con la empresa, pero no van a poder hacer registro sanitario. Si yo quiero hacer un registro sanitario, debo entrar, así comienza el trámite, debo entrar con las credenciales de representante legal, de apoderado, depende de cómo a quién se le dio poder, ¿verdad? O personas autorizadas para crear una solicitud de registro sanitario. Eso es lo primero. No van a, y recibimos llamadas, no se imaginan la cantidad de llamadas frecuentes que tenemos para decir, mire, no puedo crear la solicitud de registro y ya puso la contraseña y todo. Sí, pero no me da la opción. Sí. ¿Y qué contraseña usted está usando? Entonces uno comienza como a deducir por qué es que no pueden entrar, y eso es uno de los errores frecuentes. Ojo, repito, ¿verdad? Cuando yo quiero crear un registro sanitario, ingreso con las credenciales en el sistema del representante legal, del apoderado, de la persona autorizada, y cuando yo quiero cambiar documentos de la empresa porque se me vencieron, por ejemplo, se me venció el DUI del representante, que se me venció el permiso de funcionamiento, que se me venció la matrícula de comercio, entonces yo tengo que entrar con las credenciales de la empresa, que normalmente comienzan con el número de NIT de la empresa. Las credenciales del representante, pues comienzan normalmente con las credenciales, con el NIT o del representante legal o del apoderado. Segundo error, no recuerdan las credenciales. Se me olvidó mi credencial. Sí, pero quiero ver si puedo regresar a la diapositiva anterior, donde está
Regáleme un minutito, voy a retroceder un poco. Aquí, a esta página de acceso. En esta parte es que vamos a poner las credenciales, ¿verdad? Allí abajo, cuando yo no recuerdo, y también es frecuente que le llamen a uno, mire, no recuerdo mi NID, ¿y cuál es mi NID? ¿Y cuál es mi número, mi usuario, mi contraseña? Esa parte la pueden como resetear. Allí abajo de donde está el botón entrar, donde ponen su usuario, su contraseña, más abajito está el botón entrar. Allá abajo hay un botón, hay un link que dice olvidé mi contraseña. Entonces, a los correos que registraron en el sistema, el sistema resetea esas contraseñas. Aquí nadie les genera contraseñas, sino que el mismo sistema se encarga de resetear esas contraseñas y les envía a los correos que registraron una nueva credencial, ya sea para el representante, dependiendo de cómo la estén pidiendo, ¿verdad? Entonces, es importante recordar eso, porque no es otra eh, eh, llamadas frecuentes que tenemos para poder hacer algo tan sencillo como es resetear la credencial. Tercer error que yo he detectado: suben documentos vencidos, matrículas de comercio que ya están vencidas, el DUI vencido, en el caso de registros sanitarios, los certificados vencidos, cualquier cosa que esté relacionada al trámite de registro a veces está vencido. Como ustedes ya saben, documentos vencidos ya no, pues ya caducaron, ya no tienen validez. Entonces, importante recordar que cuando yo voy a comenzar el trámite de registro, yo debo tener todos mis documentos actualizados. Desde las etiquetas del producto que voy a subir, ¿verdad? Las etiquetas con las que yo voy a comercializar el producto, hasta mi permiso de funcionamiento, mi certificado de libre venta vencido, etcétera. Normalmente cuando ustedes entran al sistema, para las empresas que ya tienen bastantes productos registrados y se van a la parte de solicitudes, hay un link que desplaza todo el listado de solicitudes que tienen registradas, ¿verdad? Y como les expliqué, dependiendo de cuál contraseña han usado, usuario y contraseña han usado para entrar al sistema, entonces van a poder hacer la edición de una solicitud. Cuando ustedes ingresan una solicitud de registro y hay un error que detectó el técnico a la hora de estar revisando la solicitud, en el sistema el técnico hace la observación y la envía al estatus de observación. Es importante recordar siempre que el sistema, en ciertos estatus, ustedes pueden, en el estatus de observación, por ejemplo, pueden editar una solicitud, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer nada. Para que nosotros, si ustedes subsanan esa observación, ¿verdad? Es importante que le den editar, subsanen la observación y le den como 3 o 4 veces al sistema siguiente, al final guardar y enviar, para que esa solicitud que estaba en el estatus de observación cambie al estado de que corresponde, ¿verdad? Si los análisis salieron mal, si cualquier problema que tenía la solicitud y lo subsanan, es importante sacarla de ese estatus para poder continuar con el trámite. De lo contrario, de nuestro lado, ya no podemos hacer nada si no cambia ese estatus de observación. Y viceversa. También ustedes no pueden hacer nada en ciertos estatus. Entonces, uno de los errores que se cometen es que quieren cambiar documentos y no está en ese estatus, ¿verdad? Entonces, a medio trámite, comienzan queriendo cambiar documentos y no está en ese estatus. Entonces, lo hemos dejado así para que el técnico tenga conocimiento de eso, ¿verdad? De que se está queriendo a medio trámite cambiar algún documento, porque si no, no nos damos ni cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, solamente estando en ciertos estatus, recuerden, pueden
hacer ciertas ediciones de documentos, o sea, y nosotros no podemos hacer nada, y viceversa. En ciertos estatus solo nosotros. Por ejemplo, una solicitud que ya está en trámite, en el estatus de espera de autorización, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, es importante recordar eso. De nuevo, usar credenciales, los errores frecuentes que hemos detectado, usar credenciales equivocadas, no recordar las credenciales, subir los documentos vencidos y usar edición para subir los documentos. Esto es importante. Este botoncito de edición es lo que le vuelvo a hacer énfasis. Cuando ustedes ven el listado de solicitudes, solo las que tienen el estatus de observación les va a aparecer un botoncito a la par de edición ahí para que puedan editar la solicitud. No los pueden editar si no están en estatus de observación, no les va a aparecer. Entonces, ¿cuáles son los documentos o los pasos que deben de seguir para llenar la solicitud? Para obtener el registro. Primero, entrar con las credenciales, ¿verdad? Del representante legal o del apoderado. Recordar eso es bien importante. Bueno, llenan la solicitud en línea y uno de los errores frecuentes allí, por el tema de que no conocen a veces el marco legal, es que el nombre del producto lo confunden con la marca, ¿verdad? De acuerdo al reglamento de etiquetado, una cosa es el nombre y otra cosa es la marca o nombre de fantasía que podemos usar para un producto. Para nosotros el nombre del producto, como lo establece el reglamento de etiquetado, es el nombre que describe aquel producto en su verdadera naturaleza. Con solo oír ese nombre, yo ya tengo una idea de qué se trata el producto. Y la marca o nombre de fantasía que yo quiera usar, la subo en el campo de la marca. Entonces, a veces lo que pasa es que ponen como nombre del producto, por decirles algo, sneaker. Y eso no es un nombre de producto, ¿verdad? Para nosotros, y para el reglamento, tal como dice el reglamento, es aquel que me describe al mismo en su verdadera naturaleza. Como nombre de producto yo voy a usar chocolate con almendras. Yo cuando escucho ese nombre, me describe ese nombre, la verdadera naturaleza del producto, me formo una idea como consumidor de cuál es el nombre del producto y como marca puede ir sneaker. No confundir eso. Bueno, y van un segundito. Ok, van a subir los documentos que dicen allí, ¿verdad? La solicitud formada, van a subir el certificado de libre venta para productos importados, van a tener su número de mandamiento para hacer los pagos en línea y cuando traigan el expediente en físico, esa solicitud, ese es otro error que cometen frecuente a veces, la solicitud no viene firmada, la lista de ingredientes en original y copia, ¿verdad? Las etiquetas, una por cada presentación, y van a presentar muestras del producto, que este es otro problema a la hora de la presentación de las muestras, que o vienen vencidas o no vienen en cantidades suficientes. Bueno, de nuevo aquí, para hacer esto, el error frecuente, contraseñas equivocadas. El otro error que hemos detectado es que no suben documentos legibles. Yo entiendo que hay algunas etiquetas, por ejemplo, que es difícil por la forma del envase, vienen grabadas directamente en el envase. Y en esos casos nosotros permitimos que suban una fotografía del envase, pero fotografías legibles, ¿verdad? O etiquetas que se puedan leer, que contienen texto regulado. O sea, hay partes de la etiqueta, por ejemplo, la lista de ingredientes, en la mayoría de países es obligatorio que vaya, ¿verdad? Entonces, esa parte de la lista de ingredientes de la etiqueta es súper vital para nosotros, ¿verdad? Más que el logo de la marca, más que otros detallitos que hay en la etiqueta,
si bien son importantes, lo que más nos interesa es ver esas partes que regula la legislación, ¿verdad? Los reglamentos centroamericanos, para que podamos tener la información completa del sistema, en el sistema. Bueno, igual, a veces suben documentos vencidos, no actualizados, los expedientes físicos sin firmar en esta parte, y en la entrega de muestras al laboratorio se entregan muestras vencidas o en cantidades insuficientes. Las muestras, y ya les adelanto, no van a ser recibidas si la cantidad de la muestra requerida para el análisis no se cumple con la cantidad de muestras requerida para el análisis, y tampoco si están vencidas. Entonces, es importante recordar esta parte, ¿verdad? En el campo de la lista de ingredientes en el sistema, también se necesita que se suba la lista de ingredientes, y en lugar de eso suben otros documentos que quizás porque no conocen esta definición de la lista de ingredientes, suben documentos como una hoja de seguridad de un producto en lugar de subir la listita de ingredientes que necesitamos que tiene el producto. Entonces, es importante no confundir. Este es otro error frecuente, que confunden esos documentos con hojas de seguridad o fichas técnicas del producto. Son documentos distintos, ¿verdad? En la lista de ingredientes, que debe estar ordenada en orden decreciente, es decir, con el primer ingrediente, lo que más lleva a un producto, ese es el primer ingrediente que yo voy a poner en mi lista de ingredientes, luego el que lleva menos, luego el que lleva menos, y así. De esa forma yo la ordeno, la firmo y la pongo, y pongo el nombre y el cargo de la persona que está haciéndose responsable de esa declaración de ingredientes, y así la subo. Ojo, normalmente lo que hacen es subir a veces hasta un certificado de análisis, y ese documento no es una lista de ingredientes. Recordemos, un certificado de análisis es un análisis que yo le hice al producto para ver cómo salió en cuanto a los parámetros analíticos que allí dice ese certificado. No es una lista de ingredientes. Un certificado de análisis no me dice a mí qué tiene el producto en los ingredientes. Solamente me da información sobre los parámetros analíticos que se analizaron. Si lo que se analizó fue parámetros microbiológicos, pues obviamente yo voy a obtener información de esos parámetros microbiológicos, no de la lista de ingredientes. Voy a hacer un refresh también sobre, que, para los que no saben, que se ha establecido con las empresas que realizan el registro y que desean presentar muestras para determinaciones analíticas durante periodos vacacionales, lo pueden hacer. Llámese esto Semana Santa, agosto, en diciembre, ¿verdad? Porque el laboratorio creo que hoy sí ya está recibiendo. Antes se cerraba, por la cantidad de muestras que se recibían, se cerraba una semana antes, pero los laboratorios privados seguían trabajando. Entonces las empresas solicitaron que, bueno, venir a dejar durante esa semana muestras para análisis, y es por eso que se aperturó, hay un acuerdo que se aperturó, que podían hacer uso en periodos vacacionales de muestras para, y son valederas. Esos análisis que hacen esos laboratorios en ese periodo, no hay problema. Se les da como válidos esos análisis. Los análisis se hacen aquí en el ministerio siempre, ¿verdad? La muestra se entrega aquí en la cantidad y en las especificaciones que el laboratorio de aquí determina. Pero sin embargo, para no atrasarles con el proceso de registro, en periodos vacacionales se hacen esas excepciones para que puedan presentar las muestras, y esa requerimiento para presentación de muestras sí sigue el protocolo que el laboratorio tenga establecido. Sí necesitamos que el laboratorio esté certificado con sus análisis para poder dar como válidos esos análisis. Ese es como el requisito, ¿verdad? ¿Qué hemos detectado aquí? Bueno, en periodos vacacionales se abre una opción que deben de elegir en el sistema que dice: yo quiero hacer esos análisis en un laboratorio privado.
Esto lo van a tener casi una semana antes de que comience el periodo vocacional. 2, 3 días antes, esto ya está abierto y ustedes deben de elegir esa opción. Ojo, como les decía, los análisis se hacen aquí. Si no eligen esa opción, están obligados a presentar la muestra aquí. Y una vez que comienza aquí el análisis y todo, ya no hay marcha atrás. Este es un error frecuente de que se les olvidó dar eso y quieren presentar la muestra allá, pero es que de todo va quedando una bitácora en el sistema de qué se autorizó, quién mandó observación la solicitud, el usuario cuando cambió de estatus tal observación. Entonces, es por esto importante recordar que una vez iniciado el trámite en el laboratorio privado, se va a concluir allá y viceversa. Una vez iniciado el trámite aquí, también se va a concluir aquí. En el laboratorio nuestro se puede pedir la muestra de retención. También hay un protocolo para pedir eso. Ojo con eso, porque siempre hay una muestra testigo que se solicita para pedir esa muestra de retención. Se piden 2 muestras para análisis y una testigo. Esa muestra testigo se puede solicitar a través de la hoja de protocolo que hay que llenarla de acuerdo como lo tiene establecido el laboratorio. Y quería darles como información de los costos de los análisis, ¿verdad? Algo que se me quedaba bien importante, no lo puse en la diapositiva, pero lo estoy recordando. Es importante también cuando yo quiero hacer un trámite de renovación, pues elegir esa opción en el sistema. Este es otro error frecuente a la hora de hacer el registro sanitario. Yo ingreso con mis credenciales, comienzo haciendo la solicitud y debo de indicar en el sistema, ahí está la opción, que yo voy a hacer una renovación del registro y en ese momento se me va a abrir como un campo que me va a requerir ese registro sanitario que yo debo renovar. A veces se dan ciertos problemas técnicos que no aparecen en el sistema del registro renovar, pero nos pueden escribir, no hay problema. Nosotros estamos bien atentos siempre al correo de alimentos@salud.gov.cb para subsanar esos detallitos técnicos que se nos dan a veces. Pero sí es importante que cuando se trata de una renovación, sobre todo por el tema de etiquetas, que a veces ya tienen un tiraje de etiquetas bastante fuerte, y comienzan a medio trámite diciendo, fíjese que me equivoqué. Yo llené una solicitud como un registro nuevo, pero en realidad este producto es una renovación. Súper importante recordar eso. No se imaginan el problema que nos da a veces estar haciendo esos cambios en el sistema, ¿verdad? Porque ya el sistema de por sí genera un nuevo número de registro sanitario a ese número de solicitud, lo asocia y es un problema bastante frecuente. En cuanto a los costos, bueno, para iniciar el servicio, el pago puede hacerse de 2 formas, ¿verdad? Lo pueden hacer en línea a través del sistema de importaciones y exportaciones del CIEX y en nuestra colecturía. Y esto está regulado en base a perdón. Es importante que tengan presente que el costo del registro sanitario son $35 más el costo que va a llevar el análisis de ese producto. Y ahí es donde nos varía un poco el tema de costos, ¿verdad? No es lo mismo analizar una salsita de tomate que analizar un café, que analizar un producto de panadería como una galleta, un pan dulce. Los análisis son distintos y es por esto que varía. Los costos normalmente, lo que yo he visto es que andan entre $100, $200, $300, dependiendo del tipo de análisis que se vaya a hacer y dependiendo del producto. Prácticamente son los errores que yo pues he identificado que más, no sé si se me queda algún error, pero son los errores más frecuentes que yo he notado a la hora de hacer el registro que se cometen.
Sí, también importante recordar, otra cosa que se me escapaba es cuando hacen el registro de las bodegas, que suben bodegas equivocadas, es necesario subir la bodega del distribuidor. En esta parte les van a detallar más en el próximo webinar que vamos a tener, pero eh, también eso es un errorcito frecuente que debemos de identificar, ¿verdad? Creo que vamos a entrar al tema de preguntas y respuestas. No sé, voy a pasar el micrófono a la licenciada eh, para que nos apoye. Gracias. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes, licenciado René Laínez. Apreciables participantes, en estos momentos se les ha publicado en el chat el enlace de la evaluación de la ponencia, para lo cual les brindaremos 5 minutos a fin de que puedan complementarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Recordándoles, por favor, mantener el mismo nombre y correo tanto en el registro del webinar como el ingreso al webinar y en la evaluación. Posteriormente a la evaluación pasaremos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en nuestras próximas capacitaciones. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Iniciamos, licenciado René Laínez. Ok, muchas gracias. Tenemos la primera pregunta de Gabriel José Rodríguez. Los análisis físico-químicos y microbiológicos que requiere el nuevo procedimiento para permiso sanitario de alimentos y bebidas que la empresa debe entregar deben ir firmadas por las personas que lo realizó. Sí, sí, Gabriela. En realidad los análisis físico-químicos, siempre hay un analista responsable de esos análisis, de haber hecho esos análisis. Y ese analista debe de firmar esos análisis. No, normalmente, y esta es la confusión de la que creo que les hablé en algún momento. Suben listas de ingredientes en lugar de análisis, suben hojas técnicas y estos documentos son distintos, ¿verdad? Una hoja de seguridad a mí me habla de qué precauciones tengo de tener con un producto el cual yo ingerí en exceso. En el caso de materias primas, como algunos aditivos, si es cáustico, ¿qué voy a hacer ante una quemada? ¿Con qué voy a tratar esa quemada? Eso habla una hoja de seguridad. Una hoja técnica de un alimento o bebida me habla de, como su nombre lo dice, cuestiones técnicas, ¿verdad? Cuáles son sus presentaciones, cómo se llama el producto, cuál es la descripción del producto, cuál es su lista de ingredientes. A veces se pone, eso es uno de los datos principales, pero a veces yo he visto hojas de seguridad que no vienen. ¿Y cuáles son los análisis? Y aquí viene la confusión. ¿Cuáles son los análisis que yo le voy a hacer al producto de rutina? Cuando yo tengo una planta que está fabricando productos constantemente, y nos sucede bastante con el tema de harinas, por ejemplo, este tema de harinas, cada cierto tiempo, de un lote, se toma una muestra y se hace el análisis. Y entonces yo tengo una hoja técnica de esa harina en donde yo me voy a, como fabricante, me puedo permitir cierta contaminación microbiológica de X producto, ¿verdad? Hasta cierto límite, pero no más. Entonces, estas hojas técnicas se manejan en estas plantas para ver cómo salió el análisis. Cuando yo hago el análisis, no me cumple lo que yo especifiqué en la ficha técnica del producto, entonces yo ese lote lo puedo reprocesar y por último hasta lo puedo descartar. Entonces, pero no debemos de confundir el análisis del producto, ¿verdad? Que es una prueba en el laboratorio analítica de ciertos parámetros que yo especifiqué y que me van a dar un resultado con esa ficha técnica. Y aquí viene la confusión a veces. Entonces, sí, Gabriela, la hoja del certificado de análisis, hubo una persona que hizo el análisis, normalmente es un químico analista, y este químico analista debe de firmar por esos análisis. Sí tiene que estar firmado. Muchas gracias por su respuesta, licenciado René Laínez. Tenemos otra consulta. Para la nueva opción del pago en línea con NPE, ¿se ha tomado en cuenta cómo mejorar para que se enlacen las plataformas? Ya que si realicé el pago de una solicitud no cambian los estatus, sino me acerco a la ventanilla de colecturía. Al final, la eficiencia, digitalización y mejora que se había ganado al inicio del trámite la pierdo porque siempre tengo que apersonarme a solicitar los cambios en el sistema. Sí, se ha tomado en cuenta, pero decirles de que sí, ahí tenemos un problemita todavía, pero sí, es algo que ya se está trabajando. Tiene razón, ¿verdad? Cuando el pago se hace en línea, lo ideal es que ya automáticamente cambie el estatus
Y se pierde, como lo dice ahí, ¿verdad? No vamos a mentirles. Tenemos ese problemita todavía, pero es algo que se está trabajando ya. Y se ha tomado en cuenta lo que está señalando ahí. Gracias. Gracias por la aclaración, licenciado René Laínez. Y tenemos una última pregunta. Para el retiro de licencias y documentos legales, ¿puede presentarse una persona con una carta, poder debidamente notariado de parte del representante legal o apoderado de la empresa para poder retirarla en el caso de que esta persona no se encuentre inscrita en el sistema previamente? Sí puede, ¿verdad? Siempre y cuando esté autorizada mediante el poder respectivo, aunque no esté subido en el sistema, sí lo puede hacer. Gracias, licenciado René Laínez. Tenemos una pregunta adicional que nos acaba de llegar. Si hay un autorizado a través de carta notarial para que efectúe los trámites de registros sanitarios, ¿cómo podemos cambiarla si ya no trabaja para la empresa? Ok, buena pregunta. Nosotros tenemos habilitado un correo para estos casos y para también problemitas que da el sistema a veces, detallitos técnicos, que es alimentos. No sé, Eli, tal vez me puede apoyar escribiendo en el chat ese correo para que todos tengan, eh, pueden hacer consultas ahí, ¿verdad? Con mucho Sobre gusto, dudas. licenciado. Gracias. Y pueden hacer consultas en ese correo y también podemos tratar este tema que está diciendo el compañero ahí. El correo es alimentos@salud.gov.sb. Lo voy a repetir para la licenciada. alimentos@salud.gov de gobierno, ¿verdad? .gov.sb. Allí pueden mandar los documentos para actualizar y solicitar que... Importante que tal vez nos escriban del correo que tenemos registrado, porque eso nos genera un poco de más confianza también, ¿verdad? Pero igual pueden hacer esas consultas y con gusto, allí se les cambian los documentos, se actualizan para que todo quede de forma digital en el sistema y lo tengamos registrado ahí. Más fácil para la consulta a nosotros también. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Verónica de Méndez nos consulta, ¿se pueden registrar etiquetas que sean diferentes en el arte para diferentes presentaciones? No le entiendo bien la pregunta. Cuando dice diferentes en el arte para diferentes presentaciones, vamos a ver. Eh, Algo que quiero aclarar y es bien importante es que nosotros por presentaciones, aquí nosotros entendemos gramaje o litros o mililitros que tenga un producto. Ojo, no es distinta una presentación que una etiqueta de color rojo que tiene la misma información, pero en la otra está en verde. Eso es lo primero, eso no es una presentación distinta. Ese es un diseño de etiqueta distinto. La presentación es que yo la tengo en 100 gramos y voy a sacar una de 200. Entonces, cuando yo voy a subir, es obligatorio subir todas las presentaciones con las que van a comercializar el producto, ¿verdad? Si yo la tengo en 100 gramos y también tengo una presentación, un gramaje de 200 gramos, entonces yo tengo que subir tanto la etiqueta de 100 gramos como la de 200 gramos. Y sí pueden subir los artes y presentar los artes de esa etiqueta con tal de que estén actualizados y la forma en que se van a comercializar. Entonces, no sé si le respondí bien esa duda que tiene ahí la compañera. Muchas gracias, licenciado. Sara nos consulta si el valor del registro sanitario será el mismo independiente de las presentaciones que se registren. Sí, Sara, es el mismo. Lo que cambia es cuando el producto cambia su naturaleza por sus ingredientes, es que se da un nuevo registro.
En el reglamento de registro sanitario se da la definición de que ¿qué es un registro sanitario? Dice que es un código que puede ser alfanumérico que se asigna a un producto en sí. Y cuando un producto es igualito, solo que yo lo envaso en diferentes presentaciones, el costo del registro sí se mantiene. ¿Cuándo es que cambia? Cuando yo cambio la formulación del producto, por ejemplo, yo estoy hablando de un néctar y estoy hablando de un jugo, ¿verdad? Para jugo hay una definición y para néctar hay otra. Entonces, y aunque sean los dos, néctar de pera y jugo de pera, eso sí me va a generar costos de registro distintos. Pero cuando yo el néctar de pera lo tengo en 100 mililitros, 200 mililitros, 400 mililitros y de 1 litro, eso tiene el mismo costo. Sí, no hay problema. Para diferentes presentaciones el mismo número, el mismo costo. Gracias por su respuesta, licenciado. Tenemos una consulta adicional. Georgina Barrera nos consulta. Buen día. ¿Se pueden hacer actualización en el expediente de un registro activo? Por ejemplo, cambios en formulaciones de producto. De ser así, ¿se mantendrá solo como notificación o se necesitará realizar análisis en laboratorio? Ok, entiendo que cuando me dice expediente activo es un registro que está aprobado, ¿verdad? Eso sería como un cambio postregistral que vamos a tener un tema el viernes, pero les adelanto. Cuando un producto fue aprobado con cierta formulación y yo quiero cambiar los ingredientes de este producto, yo lo puedo hacer siempre y cuando yo no altere la naturaleza o la identidad del producto. Ejemplo, yo puedo cambiar un producto que tiene un colorante rojo 40 por un rojo 3, digamos, que está permitido en el reglamento de aditivos. Entonces, yo con eso, en un sorbete de fresa, por ejemplo, yo a veces uso colorantes para estandarizar el color y todo eso, y si el reglamento lo permite, ese tipo de colorantes, y yo lo cambio por algún detallito técnico que me está molestando en el producto por mi formulación, yo lo puedo hacer. Sí se puede hacer. Es un cambio postregistral que de nuevo les adelanto, vamos a tener una charla el viernes. Entonces, ese tipo de cambios sí lo puedo hacer. No puedo hacer cambios de productos que ya me alteran la identidad. Y sí se va a hacer análisis. Ojo, en realidad todos los análisis, todos los cambios de fórmula merecen ser comprobados mediante análisis. Pero lo que pasa es que en el laboratorio no tenemos como la capacidad de hacer todos los análisis requeridos. Entonces, por eso hay análisis que se hacen a los productos y hay análisis que no se hacen. Yo he recibido bastantes consultas con respecto a esto y me dicen, mire, ¿y por qué no me hacen el análisis de este? La vez pasada sí. Lo que pasa es eso, para los que tengan esa duda. Siempre se deben hacer análisis, pero siempre y cuando el laboratorio cuente con la capacidad instalada para hacerlo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay ciertos análisis que no los podemos hacer. Y bueno, la LPA nos obliga a que lo que está diciendo el solicitante, pues eso lo debemos de dar como válido también y no vamos a trazar un trámite solo porque nosotros no pudimos hacer el análisis. Se otorga así con lo que establece el fabricante. Los análisis que sí se pueden hacer normalmente son los de colorantes y algunos aditivos como preservantes y edulcorantes. Esos casi que van de rutina. También algunos análisis que están relacionados con la tabla nutricional del producto sí se van a hacer. Por ejemplo, cuando yo en la formulación cambié ingredientes y eso altera el contenido por porción de sodio, de proteínas o de grasas, esos análisis casi van. Tengo por seguridad que se les van a hacer para poder comprobar lo que ya establece el reglamento de etiquetado nutricional, ¿no? No sé si contesté cualquier duda, pues me escriben. Gracias, licenciado. Pregunta Crisia Estrada. Si la presentación cambia, por ejemplo, mismo producto pero diferente tamaño, un jamón, por ejemplo, pero mantiene los mismos ingredientes.
Hasta ahí llega la consulta, licenciado. Me imagino que se refiere a que si de igual manera se puede registrar diferente. Sí, me imagino quizás por el tema de costos también. Creo que lo abordé en la parte anterior, pero lo repito, las diferentes presentaciones eh, no generan más costo. Yo puedo tener 10, 15 presentaciones del producto y yo voy a pagar un trámite de registro sanitario nada más. Nosotros estamos registrando en sí al producto, ¿verdad? Y no a la presentación que tenga, perdón, a cada una de las presentaciones que tenga el producto. Se otorga un mismo número si es por ese lado que va la inquietud. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una consulta adicional. Para ampliaciones de presentación en bebidas alcohólicas, ¿es requisito presentar muestras de laboratorio? Sí, muy buena pregunta. En este caso hay como una excepción a la regla, ¿verdad? Sí, Denia, es necesario. Y muy buena la pregunta y gracias porque es importante aclararlo. Normalmente, y no es el tema ahorita, ¿verdad? Porque vamos a tener ya esto es un tema de, de post-registro, ¿verdad? Ahorita estamos en los errores frecuentes del registro, pero le contesto. En el caso de ampliaciones de presentación de bebidas alcohólicas, sí se hacen análisis porque normalmente mm, nos sucede, bueno, hubo un problema hace varios años con cuestiones relacionadas al grado alcohólico, ¿verdad? Entonces, hubo un problema de salud y se estableció de que iban a ver esos análisis, pero el principal, eh, la principal causal de esto, yo le llamaría, es que la bebida alcohólica, cuando yo le cambio cambia la naturaleza del producto, cuando yo cambio el grado alcohólico. Prácticamente deberíamos de estar asignando números de registro distintos, porque no es lo mismo eh, registrar un vodka al 40% que tener un vodka al 35% de alcohol. Entonces, aparte de que esto está relacionado con impuestos, ¿verdad? Entonces, sí, la naturaleza del producto es distinto y sí, por esta razón, sí cambia. O sea, no por presentación de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo es? Por cambios de marca, otro tipo de trámites post-registral relacionados al producto, sino que específicamente por el cambio del grado alcohólico del producto, ¿verdad? Sí es necesario.
Nuevamente, de parte del Ministerio de Economía, le agradecemos al licenciado René Adelio Laine Guevara por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación, impartiendo contenido de suma importancia sobre los requisitos para obtener el registro sanitario de alimentos y bebidas, el marco legal del reglamento de alimentos y bebidas procesadas, el proceso de acceso en la página para agilizar el trámite de productos importados, reducir su tiempo de presentación de los documentos, etc., así como el registro de empresas en CISAM, entre otros. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar y los invitamos para que por favor nos acompañen el día de mañana, martes 30 de agosto a las 9 de la mañana, al webinar titulado Errores y omisiones más frecuentes que se cometen en el trámite de permisos sanitarios para establecimientos, el cual también es parte de la serie de capacitaciones que estamos realizando en coordinación con el Ministerio de Salud en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Esperamos que nos puedan acompañar. Damos por finalizado